Listo. Ok, mira, esta parte de esta materia tiene mucho que ver con la cuestión del código ético. En esta parte, pues ahorita te voy a presentar lo que es el temario. Como tal, en esta parte del código ético y de responsabilidad social, vamos a ver toda esta parte de las normas éticas y de las responsabilidades que nosotros, en este caso como tú, futura psicóloga, debes de tener, porque como te lo comentaba hace un rato, somos área de la salud. Entonces, pues tú lo sabes, cuando tomaste protesta, ahí te mencionan de que de cumplir con tu labor con la sociedad, sino que la sociedad te lo demande. Entonces es toda esta cuestión, toda esta parte. ¿Vale? Te voy a presentar lo que es, a ver, esto. ¿Puedes verlo? ¿Puedes visualizarlo? Sí, Ok. Bueno, estos documentos yo los voy a hacer llegar por medio de lo que es la plataforma. Entonces, pues este es parte del temario. Dentro de de este temario vamos a ver lo que son los principios generales, que son las consideraciones iniciales como nosotros como psicólogos, los principios éticos que debemos de tener, en derechos de las y los usuarios de los servicios psicológicos profesionales en el campo de la salud, derecho de las y los profesionales de la psicología en el campo de la salud. Y bueno, esa es la parte de lo que es la unidad. Obviamente, pues dentro de de estos principios generales, pues es toda esta parte ética. Y pues bueno, vamos a leer esta parte. Yo el material que te voy a presentar en un momentito más es el Código Ético Mexicano de los psicólogos, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de estas consideraciones iniciales que nosotros como área de la salud debemos de tener en cuenta es que a las personas que reciben nuestros servicios o atenciones de nosotros suelen denominarse como pacientes, clientes, usuarios, entrevistados y derechoambientes. Todo es dependiendo de en qué contexto nos estemos desenvolviendo en el campo laboral. Esta parte de pacientes, pues es desde la parte clínica, porque no, cuando estamos en un hospital o cuando estamos dando consulta en un consultorio privado, no podemos decirles clientes. Eh, clientes, pues es desde el punto de vista a lo mejor un poquito más organizacional. Déjame, me muevo porque no hay suficiente luz. Listo. Y bueno, a partir de este punto, en esta parte, el usuario o el paciente debemos de identificar bien, dependiendo de en qué modalidad nos estemos desenvolviendo. ¿Por qué? Porque justamente es muy importante cuidar la parte de la comunicación y de cómo nos dirigimos a las personas, que es algo muy importante dentro de nosotros como personal. Y bueno, dentro de todos los principios éticos que nosotros como psicólogos tenemos, viene esta parte de la organización de ideas que surgen bueno, surgen a partir de nuestras aportaciones a nuestro trabajo. En este caso, aquí lo menciona como aportaciones a a las teorías. Sin embargo, la manera correcta de decirlo es a la práctica, a cómo nosotros nos dirigimos con claridad a las personas. Nosotros debemos de tener en cuenta varias situaciones, que tenemos que desarrollar lo que es la empatía, los valores, la comprensión, la amabilidad y todo lo que nosotros debemos de tener como personas, no ni siquiera como área de la salud o como psicólogos. Es algo básico en nosotros para que todas estos principios éticos que nosotros tenemos como responsabilidad tenerlos para poder aplicarlos a consulta y a diversas situaciones. Y no solo en práctica, sino también nosotros como psicólogos en diferentes ramas vamos a hacer lo que es
aplicación de instrumentos, aplicación de entrevistas. Entonces, desde ahí, desde el punto en el que nuestra persona, nuestro paciente, nuestro cliente, de alguna manera nos está contactando, debemos de tener en cuenta esta cuestión ética. Uno de los principios éticos que nosotros como psicólogos debemos de tener es la parte de la autonomía. Nosotros como profesionales de la salud, dentro del ejercicio de nuestra profesión, debemos evitar cualquier tipo de influencia o presión de alguna persona, de alguna institución. Siempre nosotros tenemos que tener esa parte de autonomía. ¿Por qué? Aparte de por la congruencia ética, nosotros no debemos de tener esta parte de creencias, no debemos de poner esta parte de juicio de nuestra parte hacia lo que nosotros estamos haciendo, hacia nuestro trabajo. ¿Por qué? Por respeto a las personas y obviamente a nuestro ejercicio profesional. Y esto pues es una palomita al cumplimiento ético que nosotros como profesionales lo estamos aplicando. ¿Ok? Y bueno, dentro de este principio de autonomía se tiene que hacer de manera externa y obviamente también interna dentro de nuestro campo. ¿Por qué? Porque a lo mejor una cosa es con los amigos, ¿no? Cuando estamos con los amigos, así, podemos ahí comunicarnos coloquialmente como lo hacemos, ¿no? Sin embargo, si es dentro de una instancia donde podemos nosotros atraer a estas personas que requieran de nuestro servicio laboral profesional, pues obviamente debemos de limitarnos un poco ante cómo nosotros nos expresamos. Y bueno, otro de ello es lo que es la competencia. Nosotros como profesionales de la psicología, debemos asumir pues altos niveles de trabajo y no solo en cuestión laboral, sino también de responsabilidad. Nosotros debemos de conocer lo que son nuestros límites, de nuestras competencias específicas. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros al momento de egresar de lo que es la licenciatura, egresamos con conocimientos generales. Obviamente, si nos llega, por ejemplo, tú que te dediques al área educativa, sin embargo, que te llegue, no sé, algún paciente, un ejemplo de 12 años, y que te diga, no, ¿sabe qué, maestra? Pues me siento así, tengo ideas suicidas, pues de alguna manera necesito terapia, necesito que me pueda usted acompañar. Si no está dentro de tus capacidades intelectuales, dentro de tus conocimientos, dentro de tus habilidades, obviamente hay que ahí tener en cuenta que, ¿sabes qué? No estoy preparada, te puedo de alguna manera recomendar con mi colega para que pueda sobrellevar esta parte. ¿Por qué? Porque si nosotros, sin tener alguna especialidad, sin tener las habilidades, sin tener las herramientas adecuadas para poder sobrellevar este tipo de situaciones que a lo mejor no están dentro de nuestros recursos, en vez de hacerle un bien a esta persona, podemos perjudicar, no solo emocionalmente, sino también dentro de su contexto. Entonces, nosotros tenemos que identificar esta parte del límite de nuestras competencias. Esto no quiere decir que no tengamos los conocimientos adecuados, no, sino es parte del, coloquialmente le dicen, de la humildad, de que nosotros debemos de prepararnos para poder sobrellevar ciertas situaciones que obviamente no están dentro de nuestro control, de nuestra mano. Y obviamente, eh, con base en esto, solo proporcionar pues los servicios que nosotros debemos de implementar con las técnicas, las habilidades, la formación académica, la capacitación y obviamente la experiencia que nosotros tenemos. Todos iniciamos aprendiendo desde cero y muchas personas cometen el error dentro de nuestro campo, en que si vamos en los primeros semestres, ahí empezar a dar acompañamiento o terapia psicológica. Y bueno, pues que eso es un total error y eso pues viola nuestros principios éticos como licenciados en psicología, en este caso como futura licenciada en psicología.
Y bueno, la parte de la confidencialidad es algo muy, pero muy importante, no solo en el ámbito clínico, también en el ámbito organizacional y educativo. Nosotros como profesionales de la salud, como licenciados en psicología, tenemos la obligación, que es básica, de lo que es la confidencialidad. Toda la información que se obtiene tiene que ser a partir de una relación profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega algún recomendado de alguna amiga, un ejemplo tuya, a que le des terapia psicológica y te cuenta algún tema delicado, alguna situación que esté sobrellevando en su vida, obviamente, por cuestiones éticas, no vamos a ir a contar lo que nos contó el paciente en en la sesión. Obviamente no. ¿Por qué? Porque viola esa parte de confidencialidad. En la cuestión clínica viene un apartado que se llama contrato psicoterapéutico. Este contrato pues lo firma paciente y lo firma obviamente el psicólogo para que exista esta responsabilidad y la cuestión física de que, ¿sabes qué? Pues de aquí no va a pasar, todo lo que se habla aquí se queda aquí. Igual en la cuestión organizacional, cuando estás en recursos humanos, la parte de confidencialidad se basa en que no vas a divulgar información de los archivos de los que están trabajando, porque es parte de esta cuestión de ética. Y no solo de cuestión de ética, sino también dependiendo, todo esto si se viola tiene represalias legales por sí misma. Obviamente, en cuestiones de vida o muerte, en cuestiones de fuerza mayor, con el consentimiento de las personas, se puede decir parte de esta información. Un ejemplo que yo te puedo dar es en cuestión de clínica, psicología clínica, hay pacientes que llegan menores de edad y obviamente no se les puede dar información a los padres. Sin embargo, si es una cuestión de que pueda afectar su integridad, ahí sí es de, necesito decirlo. Entonces, todo depende de la situación, sin embargo, pues la confidencialidad es básica en nosotros. Obviamente porque esto puede llevar, como te decía, a evidentes daños a las personas o a otros o a nosotros mismos. En este caso, pues con órdenes judiciales, donde podemos perder lo que es nuestra cédula profesional. Y bueno, otro principio ético es la parte de la integridad. Nosotros como profesionales de la psicología debemos de promover lo que es la integridad en el desarrollo de la ciencia, en la enseñanza y en el ejercicio profesional de la psicología, que esto es básicamente informar acerca de toda tu formación académica, eh, profesional, servicios, honorarios e investigación. Obviamente es esta parte. Cuando tú vas a pedir trabajo, necesitas tener tu currículum vitae, tener esta parte de pruebas de que todo lo que dice en tu CV tiene que ser lo que realmente es esta parte de integridad. Obviamente también esta parte de honorarios, de investigación es muy importante porque también dentro de nuestros principios éticos es tener esta parte de congruencia. Y bueno, también dentro de esta cuestión es de que no deben de ser falsas o engañosas. Debemos de ser prudentes también nosotros como psicólogos, donde no debemos de poner etiquetas desvaluadoras o discriminatorias, porque a lo mejor algún día nos toca ser los que debemos de ir a pedir trabajo, pero en algún momento nos va a tocar ser, si en el ejemplo de los organizacionales, los que hagamos toda la entrevista requerida para que podamos generar algún trabajo para alguna persona. Aquí es a lo que se refiere, que no debemos de hacer referente a etiquetas discriminatorias. Esto es parte también de la integridad. Bueno, aquí viene la parte de justicia y equidad. Nosotros como profesionales debemos de promover y de implementar las medidas de acciones para proporcionar lo que son las oportunidades a personas en condiciones
de vulnerabilidad para que éstas ejerzan de manera plena sus derechos y que aspiren a una mejor calidad de vida. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como psicólogos en diferentes ámbitos eh, debemos de hacer lo que es justicia y equidad. En cuestión educativa, pues en algún momento podemos nosotros encontrarnos con algún familiar, algún conocido, y no por eso debemos de ser preferentes hacia algunas situaciones, hacia algunas acciones para estas personas. Todo tiene que ser totalmente equitativo y con justicia. O si en algún momento en el ámbito laboral existe algún conflicto con algún compañero, obviamente porque es mi amiga o mi amigo, me va a poner de su lado. No, es esta parte de justicia de, ok, te equivocaste, hay que reconocerlo. Y yo como profesional y más allá de como profesional, como persona, tengo que tener esta parte de justicia y de equidad. Obviamente estamos hablando, todos estos principios son en cuestiones profesionales, sin embargo, pues sabemos que estos principios son, deberían de ser y deben de ser para todos nosotros como personas. Y bueno, otro es esta parte de lo que es la legalidad, que es el número 7. Nosotros nos debemos de mostrar lo que es respeto por las leyes y los reglamentos sociales y obviamente las expectativas morales de la comunidad en la que se trabaja. Bueno, sabes que toda esta parte moral es de la parte de lo que se tiene que hacer bien y de lo que está bien. Cada contexto cultural, cada contexto social, cada círculo es totalmente diferente. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que mostrar este respeto. A lo mejor no podemos estar de acuerdo con ciertas ideas, sin embargo, tenemos que acatarnos a esta parte sin la necesidad de violar esta parte de reglamentos o leyes que se manejen. Y obviamente nosotros nos tenemos que mantener informados sobre estas cuestiones de reglamentos o de leyes que estén vigentes y de nuevas referencias que se nos vayan presentando dentro de nuestro ámbito profesional. Y obviamente también apoyar y promover las modificaciones y de los reglamentos siempre con el fin de buscar un beneficio propio a la comunidad o al contexto donde nosotros estemos. Entonces, esto hace referencia a que nosotros tenemos que estar con total disposición de poder apoyar y promover alguna idea para beneficio del contexto donde nos estemos desenvolviendo. No sé si aquí quieres que te ponga algún ejemplo sobre esta parte de legalidad o queda claro con la definición que se tiene. Pues creo no estaría de más si me pudieras comentar un ejemplo. Ok, ok. Bueno, en la parte organizacional, cada empresa tiene sus reglas, sus leyes. Un ejemplo que te puedo dar que a mí me dieron es en la empresa de Coca-Cola. En Coca-Cola tienen su fórmula secreta de cómo se hacen en este caso, las bebidas. Y también, obviamente, en cómo se desenvuelve toda esta parte del organigrama, o sea, cómo es que está constituida toda la empresa. Entonces, aquí nosotros como profesionales, en este caso como recursos humanos, que es donde normalmente estamos, o auditores, debemos de estar informados, debemos de tener las reglas, las normativas que nosotros debemos de seguir para no infringirlas. Un ejemplo que yo te puedo dar es obviamente la información, que es parte de la confidencialidad. Sin embargo, también esta parte hay algunas empresas que dicen, toda la información la tienes que ver con el jefe o toda la información la tienes que ver con el contador. O sea, no debes de delimitar o de pasar de ese límite de lo cual ellos están diciendo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué hay detrás de todas esas leyes, de todos esos reglamentos. Obviamente debemos estar informados de todo, de las reglas que existen, pero no irnos un poquito más allá.
por esta parte de confidencialidad. Y obviamente, si eres parte de alguna empresa o si eres parte algún, de algún personal importante o de alguna empresa que requiera información o requiera ideas para beneficiar a todo el contexto en una empresa, de que, oigan, ¿qué nos está fallando? Porque veo que no se llevan bien. Por favor, ayúdenme con ideas, ayúdenme a buscar beneficios, algunas estrategias. Ahí es donde nosotros también, esta parte de la legalidad, debemos de apoyar y debemos de promover. ¿Para qué? Para que se cumplan estas leyes, se cumplan estos reglamentos, así como nosotros tenemos lo que son nuestros derechos, también lo tenemos bueno, en el ámbito laboral. Entonces, esta parte de legalidad es un principio básico que nosotros debemos de tener como profesionistas. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Ok. Bueno, el otro es respeto y defensa de los derechos humanos. Nosotros como profesionistas debemos de respetar, promover y fomentar los derechos fundamentales, en este caso los derechos que están escritos en nuestra Constitución. Dentro de estos, la dignidad y el valor de de todas las personas y no participar en prácticas discriminatorias. Debemos de respetar los derechos humanos individuales a la privacidad, a la confidencialidad, a la autodeterminación y a la autonomía. Por ejemplo, si nos llega algún paciente o si nos llega alguna persona que quiera pedir nuestro apoyo, pero ¿sabes qué? Pues no me agrada cómo se ve. O no, algo tengo con esta persona, para no decir ciertos términos. Obviamente, todos somos por iguales, todos tenemos los mismos derechos, no nos hacen nada distintos de unos a otros, entonces tenemos que promover esta parte del respeto mutuo que debemos de tener nosotros como profesionistas y poder de alguna manera brindar nuestros servicios a todas las personas, porque de eso se trata nuestra profesión, de la empatía, el respeto y la ayuda. Entonces, esto es igual, súper, súper básico. Ahora, esta parte de responsabilidad. Nosotros como profesionistas debemos de estar totalmente conscientes y mantener una alta calidad de nuestro trabajo profesional. Y obviamente también de esta parte de responsabilidad debemos de tener consciente que si hacemos algo mal, hay consecuencias por nuestros actos. Entonces, ahí debemos de tener ese valor muy, muy bien claro. Y obviamente también cumplir con nuestras obligaciones como profesionistas. Y en esto, pues desenvuelve lo que es la atención, lo que decidimos y pues obviamente buscando esta parte del bienestar a nuestros usuarios y a la sociedad. Por ejemplo, yo, maestra, si yo no te subo las actividades o si yo no te subo tu examen en tiempo y forma, pues obviamente va a haber una sanción hacia mí y yo tengo que aceptar que esa es una consecuencia hacia mis actos por la falta de responsabilidad. Obviamente también la parte de responsabilidad, si hay responsabilidad en parte, pues va a existir una remuneración, no específicamente económica, sin embargo, sí a lo mejor una felicitación o algo que pueda a mí hacerme ver que estoy haciendo las cosas bien. En el ámbito clínico, normalmente llegan pacientes a lo mejor con situaciones delicadas al área hospitalaria, entonces al momento de que a nosotros nos dan nuestra cédula profesional, nosotros en cuestiones legales, médico-legales, debemos de tener mucho cuidado al momento de que hacemos algún expediente o hacemos algún documento oficial. ¿Por qué? Porque si es algún médico caso o algún caso médico legal, fiscalías debe de revisarlo, debe de checar que todo esté bien y si algo hice mal, obviamente, pues tengo que asumir las consecuencias. Entonces, siempre tener en cuenta esta parte de responsabilidad, de tener mucho cuidado con lo que hacemos y siempre estarnos, obviamente, actualizando en información, porque sabemos que hoy en día, pues
todo está avanzando desde la tecnología y obviamente pues eso impacta en el comportamiento y el pensamiento de las generaciones que vienen para, ajá, para que de alguna manera nosotros podamos estar actualizados de cómo piensan, cómo está la sociedad hoy en día, qué es lo que ahorita está afectando, cómo es que a lo mejor hoy en día los padres están educando a sus hijos. O sea, toda esa parte es importante y es parte de la responsabilidad como profesionista y para con la sociedad. ¿De acuerdo? Otra parte muy importante es la sustentabilidad. En nosotros, en nuestro ejercicio profesional, debemos de promover el mantenimiento y el equilibrio de los seres humanos con el medio en el que nos desarrollamos, ya sea económico, tecnológico, del medio ambiente, de recursos naturales, ya que todos estos forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestro contexto. Porque como lo mencionábamos hace un momento en la materia anterior, toda esta parte de recursos naturales obviamente forman parte de nuestro contexto, desde años primitivos hasta hoy en día. Obviamente son muy distintos, pero forman parte de nuestro desarrollo, de nuestro pensar y de nuestras conductas. ¿Voy muy rápido o quieres que me detenga aquí? Ok, va. Y bueno, parte de lo que son nuestros derechos, bueno, de los derechos de los usuarios, en este caso que requieren nuestros servicios como psicólogos profesionales en el campo de la salud, que somos área de la salud. Uno es recibir una atención adecuada, pertinente e integral. Todo tiene que ser congruente a lo que justamente sabemos y hacemos. Algo muy importante que no se menciona. Esta parte de congruencia, Vicky, dentro del área de la salud, es que nosotros como psicólogos debemos de ser congruentes con nuestros usuarios, que quiere decir que si yo le estoy diciendo a mi usuario, no debemos de tener una buena salud mental, debemos de tener esta parte de responsabilidad y nosotros como profesionistas no tenemos una buena salud mental, hay como que este desequilibrio. Entonces, eso afecta de manera inconsciente a la atención que nosotros estamos brindando a nuestros usuarios. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. La otra es recibir atención psicológica. Ay, mira. Eh, espérame tantito. Bueno, eh, te decía, eh, la otra parte es recibir atención psicológica en casos de emergencia. Aquí, obviamente, nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos, más allá de la cuestión profesional, la cuestión personal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que atenciones psicológicas en caso de emergencia deben de ser atendidas en cuestión de servicios de salud. Obviamente, también nosotros delimitando nuestra parte, si es que a lo mejor tenemos ahí alguna situación que nos tiene como incapacitados para poder atender, es de, bueno, ¿sabes qué? Pues no puedo, pero tengo a este colega que sí puede. Entonces, es buscar estrategias para poder brindarle a nuestro usuario la atención requerida en cuestión de emergencia. ¿Ok? Otro punto es recibir el trato digno y respetuoso de nosotros como profesionistas a nuestro usuario. El otro es recibir información clara, suficiente, veraz, oportuna y científica. Obviamente, nosotros como profesionistas debemos de tener toda la información totalmente investigada, tenemos que tener información actualizada también, que es muy importante, y científica, porque no podemos de algún modo tener esta parte de información, pues nada más con la idea, con la creencia, porque no estamos siendo claros con lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, porque podemos, en vez de informar, podemos desinformar a la persona, al usuario en este caso de la salud.
Un ejemplo que yo te puedo dar es que si no tenemos, bueno, nosotros tenemos lo que es un cuadernillo en el área clínica que se llama el DSM-5. El DSM-5 nos ayuda a poder diagnosticar de una manera adecuada al paciente, obviamente con pruebas y con todo. Pero si no tenemos conocimiento de cuáles y cómo se debe de diagnosticar un paciente y nada más lo hacemos con lo que vemos o con lo que nosotros sabemos, podemos desinformar y podemos afectar, en este caso, al usuario. El siguiente es decidir sobre su atención psicológica cuando sus condiciones y circunstancias físicas y mentales y socioculturales lo permiten. Esto quiere decir que nosotros como profesionistas tenemos que obviamente checar la condición y todas las circunstancias físicas y mentales y dónde se desenvuelva la persona. Obviamente, esto pues va a depender. Hay personas que, por ejemplo, personas sordomudas. Si tú no sabes dirigirte al usuario con la manera adecuada, que es lenguaje de señas, obviamente no vas a poder brindarle de manera adecuada la atención a tu usuario. Entonces, nosotros debemos de decidir, sabes que no estoy capacitada, mejor conozco a esta persona que te pueda atender. No por querer nosotros atender a más y más y más personas, a más usuarios, pues vamos a decidir de manera errónea esta parte. ¿Ok? ¿Te parece que cerremos sesión y volvamos a entrar otra vez? ¿Vale?